Más de 10.000 jóvenes españoles se fueron de misión el verano del año pasado. Dedicaron sus vacaciones a acompañar a los misioneros en diferentes partes del mundo. Una cifra que, como indica Obras Misionales Pontificias, se espera superar este año. Alguien que conoce muy bien la importancia y el significado real también de la misión es Carlos Bobillo. A él una experiencia de voluntariado en África, concretamente en Burundi, le cambió por completo. Carlos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Oye, ¿por qué dices esto de que una experiencia de voluntariado te cambió tanto? Pues es así, es verdad que lo miras un poco hacia atrás y es cuando te das cuenta, ¿no? A lo mejor en el momento no tanto, pero ahora, pues muchos años después vas viendo, ¿no? Cómo ese primer momento, esa primera experiencia fue haciendo en ti, pues, o fue produciendo un cambio, y ahora es verdad que dices, jo, te miras ahora cómo eres y cómo eras antes, y eso es un proceso, es un primer paso que luego vas a ir de muchos, pero te das cuenta de que ahí hubo algo que te ha cambiado la vida, es así. Suena como muy cliché, pero es verdad. Pues vamos a conocer enseguida tu testimonio, vamos a profundizar sobre la vida de misión aquí en Eclesia. Comenzamos. Bueno, Carlos, tú estudiaste Derecho con ADE y para entender bien cómo empieza todo esto, este cambio, cómo llega la misión a tu vida, nos tenemos que situar en los primeros años de carrera. ¿Cómo era ese Carlos? Bueno, pues yo no sé, es raro hablar de uno mismo, ¿no? Tendría que decirle a alguien visto desde fuera, pero más o menos normal. O sea, es verdad que una vida un poco más centrada, pues como joven normal de Madrid, en lo material, ¿no? Pues en un poco estudiar, también pues la fiesta, por supuesto, amigos, deporte y tal, pero bueno, una vida muy normal y sigue siendo más o menos normal, pero es verdad que, bueno, pues que esa experiencia de misión de Burundi, que ahora entramos en eso, ¿no? Pues me hizo salir un poco de mi vida normal y de mi perspectiva y de la forma que tenía de entender el mundo y me introdujo en un camino un poco distinto que luego se fue tomando sentido hasta hoy. ¿Y cómo llega este voluntariado a tu vida? ¿Quién te lo propone? Pues esto empieza por unos amigos que estaban aquí en Madrid también. Habían conocido a un sacerdote, que es el padre Apo, un sacerdote burundés, que vivió 20 años en Madrid. En ese momento justo se volvía para Burundi. Y entonces nos invitó a ir a Burundi. Nosotros teníamos ya esa inquietud de ayudar aquí en Madrid y él nos propuso por primera vez, oye, por primera vez, ¿por qué no venís también a ayudar a Burundi, ¿no? Entonces primero estaba como la inquietud y luego vino pues esa forma de materializarla en un sitio más concreto y ahí es un poco donde empezó todo. Qué bueno. Y cuando llegaste allí, o sea, para alguien que no ha ido nunca, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo es Burundi? Pues es un país que llama mucho la atención. Es precioso, pero no tiene nada concreto. Si tú pones Burundi en Google, no te sale lo típico de pues, un volcán en erupción, una cascada preciosa, elefantes, leones. No, es como que es muy bonito porque es muy auténtico, es muy sencillo y todo es como muy armónico. Entonces, tanto la gente como los paisajes, como la vida que se respira allí, es sencilla. Y dentro de esa sencillez es donde también se puede ver la belleza, pero no por algo extravagante o extraordinario, sino en el día a día, por así decirlo. Qué bueno. Porque Burundi está rodeado por Ruanda, Tanzania, República Democrática del Congo. Súper. Justo. Genial. ¿Y en qué consistió ese voluntariado allí? O sea, ¿qué tuviste que hacer cuando llegaste? Vale, entonces es curioso porque lo que hicimos ese primer año y los primeros años sigue siendo exactamente lo que hacemos a día de hoy. O sea, que esas intuiciones que teníamos más o menos siguen, ¿no? Luego hemos ido cambiando alguna cosa, pero siempre hemos intentado hacer un proyecto más de orden educativo o material, por así decirlo, en el sentido de, en Burundi hay necesidades materiales, pues oye, al final es el país más pobre del mundo, ¿no? Entonces hay muchas necesidades materiales, pero también hay necesidades más humanas de la persona o espirituales, ¿no? Entonces siempre hemos intentado que la mitad del proyecto sea pues del orden material, ¿no? Y hay un proyecto educativo, bien sea con los chicos pues hacer un campamento de verano o en la universidad con los mayores dar clases en la universidad, ¿no? Eso necesidades materiales. Y luego la segunda parte del proyecto, que sigue siendo igual a día de hoy, son 2 semanas con las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, más en el orden no tanto de poner ahí nuestros conocimientos y nuestras carreras y todo lo que hemos aprendido, que está muy bien, pero más pues poner ahí nuestra vida, nuestro amor, nuestra capacidad de amar y así intentar pues solucionar las 2 necesidades que hay en Burundi, que son de orden material y de orden espiritual. Y ahí comienza en ti un proceso de conversión en este primer viaje, aunque tú hablas de este proceso y de este encuentro
encuentro con Dios como algo muy largo, como un proceso largo. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cómo fue este encuentro con el Señor? Pues mira, es curioso porque yo en ese momento no tenía ni idea de qué estaba pasando, ¿no? Esto como que de nuevo te das cuenta como muchos años después y vas mirando hacia atrás. Siempre se dice, ¿no?, que la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás. Y yo ahora miro 18 años con perspectiva y dices, wow, pues ahí empezó, pero yo no era consciente de que estaba empezando. Yo iba ahí pues con los amigos a echar una mano, más por la vida filantrópica de ayudar y tal. Y luego te das cuenta, ¿no?, que vas viendo cosas que te hacen replantearte pues cuál es el sentido de tu vida. Y no fue en ese primer Burundi, fue más, oye, plantar esa inquietud, esa semilla, que luego se fue desarrollando con el tiempo, ¿no? Pero es verdad que ahí se me abrió un poco las puertas de la trascendencia, por así decirlo, de que había algo más, que luego se fue viendo pues, más adelante también. Pero sí, fue como la primera semilla. Y a partir de este viaje ya has ido volviendo prácticamente todos los años. Sí. Sí, entonces llevamos eso, pues desde este año es el 18º año que vamos, 18 años, ya cumplimos mayoría de edad. Es verdad que no hemos podido ir todos los años porque ha habido algún año, pues golpe de estado o lo que sea, que no hemos podido, nos hemos buscado la vida para ir a otros lados, pero sí, hasta hoy. Y no tanto... No sé, es que es muy difícil de explicar y de ponerle palabras. O sea, cuando llegamos, para mí era un verano más, oye, que me voy, y el verano que viene, pues ya miré a otro lado, ¿no? Pero sí que volvimos con esa sensación de aquí hay algo más, ¿no? De que esto no puede quedar solo en un mes en África y tal. Y ya estábamos pensando el año siguiente y el año siguiente, y ya es como esa necesidad, a veces un poco egoísta, ¿no? Mucha gente, oye, qué valientes que vais. Es que yo me voy, bueno, ya sabes, esta tarde me voy ahora a Burundi, cojo el avión en 3 horas, y es esa, o sea, voy feliz. Hay gente, joder, qué pereza ahora ir a Burundi. Al revés, ¿no? Entonces, que se va creando en ti también esa necesidad, porque bueno, pues todos estamos llamados a amar y ser amados, ¿no? Y vas descubriendo tu identidad, vas descubriendo el sentido de la vida, y es que te lo pide, ¿no? Te lo pide el cuerpo, te lo pide el alma, y es, oye, qué suerte poder ir un año más a Burundi. ¿Y qué es ASU? ¿Cómo surge esto? Pues un poco lo contábamos antes, ¿no? ASU es un grupo de amigos, ahora ha crecido, ¿no? Y un grupo de amigos de amigos de amigos, pero seguimos teniendo esa esencia que tenía esa inquietud por echar una mano. Al principio aquí en Madrid, o sea, nunca nos planteamos el ir fuera, el sentirse pues como muy queridos, muy afortunados, muy agradecidos y querer transmitir eso y vivirlo y darse a los demás. Y nada, pues un grupo de amigos con esa inquietud que ha descubierto en la misión pues el sentido también de su vida y de la nuestra y de darse a los demás y nada, y esas ganas de querer ayudar y ayudar y que se sume esto cada vez más gente y de contárselo al mundo también. Qué bueno. Bueno, de hecho, han pasado casi 200, más de 200 voluntarios en todos estos años. Muchos más. Sí, casi 1000 creo. Casi 1000 voluntarios ya. Bueno, 18 años, claro, es que este verano vamos 100 solo, o sea que si te pones a echar cuentas... Sí. Y seguís con los mismos proyectos que también con los que empezasteis. Sí. Con la que hemos crecido, empezamos a las mismas necesidades de la población. Carlos, no sé qué significado adquiere para ti la palabra misión, o sea, ¿qué es la misión? ¿Es lo mismo que el de voluntariado? ¿Tú cómo lo vives? No sé si ha cambiado algo en ti. Es lo mismo y no es lo mismo, ¿vale? En el sentido de que son dos palabras que uno, desde su conocimiento humano, puede decir yo voy como voluntario o voy como misionero, pero al final la realidad es lo que tú tienes en tu corazón. Entonces tú puedes decir, yo por ejemplo, ¿no? El primer año que iba a Burundi, los primeros años yo decía yo voy como voluntario, yo vengo aquí a ayudar, a mí lo de la iglesia no quiero saber nada y tal, ¿no? Y ahora a lo mejor me preguntas, ¿y ahora cómo vas? ¿Vas como misionero? Pues igual sí, pero sigo siendo yo que va allí, ¿no? Entonces es verdad que el enfoque es muy distinto, porque cuando tienes a Cristo en el medio cambia todo, ¿no? Pero la realidad es que este verano también hay gente que a lo mejor dentro del mismo grupo te dice yo voy como voluntario, yo voy como misionero y todos vamos a lo mismo. Y es bonito también el ser consciente de que la misión no está limitada solo a unos pocos, ¿no? Que la misión es para todos. Aunque tú no lo sepas, aunque tú le pongas otro nombre, la semilla, lo que decíamos antes, está ahí. Y luego poco a poco, si Dios quiere, hará con eso pues algo más grande, ¿no? Pero... voluntariado, misión, son formas distintas, yo creo, de llamar a lo mismo, aunque es verdad que luego, cómo lo pones en práctica y si tienes a Dios en el centro, cambia, ¿no? Eso sí que es importante, pero a veces lo llamamos nosotros sin ser muy conscientes. Y me encanta también que en tu historia a veces has hablado de este encuentro con el Señor, diciendo primero que Él te habló con el lenguaje de la solidaridad, que ahí, ¿cómo veías tú el rostro de Cristo, ¿no? En los demás, en esa ayuda, ¿cómo lo sigues viendo a día de hoy? No sé si te sigue pasando y
¿Qué impacto tuvo eso en ti? Claro, eso es lo que comentamos antes. Es muy bonito porque yo en ese momento yo no creía, ¿no? Y entonces a mí me llamó, pues, oye, vete con tus amigos a echar una mano, sin yo saber que estaba siendo llamado, pero aún así fui, ¿no? Y luego, pues con los años te das cuenta de que te estaba llamando en ese momento, pues con lo que tú podías entender y con lo que a ti te resultaba atractivo en ese momento. Entonces yo en ese momento te diría que no veía a Cristo o no era consciente de que estaba viendo a Cristo en el otro, ¿no? Pero ahora, echando la vista atrás, pues sí, y ahora sí que es muy fácil, ¿no? En contextos de misión, cómo ves a Cristo, lo ves en el día a día, sobre todo de las personas allí, las relaciones que tienen entre ellos, las relaciones que tienen con la creación, las relaciones que tienen con el Creador. O sea, Burundi es un país que grita. Grita eternidad, que grita trascendencia, que grita que Cristo está ahí, ¿no? Es verdad que si vas con la mirada pues un poco más abierta y el corazón abierto también, es fácil verlo, pero tienes que ir un poco predispuesto. Y en mi caso, pues en el primer momento no lo sabía, pero luego lo he ido viendo con el tiempo. Una de las últimas campañas que habéis lanzado desde la asociación, bueno, ha sido un documental y un reportaje que se llama La belleza salvará al mundo. Es un nombre muy evocador. ¿Por qué? ¿Por qué habéis querido reflejar allí lo que está pasando, iros para allá, un grupo de amigos, ¿no? Ese equipo a grabar esto? ¿Y por qué habéis elegido este nombre? ¿La belleza salvará al mundo? Sí, es una cita de Dostoyevsky, o sea, no es nuestra, y nos resultaba como muy apropiada para Burundi, porque es verdad que nosotros siempre tenemos esa inquietud por transmitir lo que vivimos en Burundi, que es difícil ponerle palabras a lo que uno vive, y tenemos la sensación de lo que decíamos antes, ¿no? De que Burundi tiene una belleza que es muy difícil de ver, salvo que vayas, y muy difícil de contar, pero que estando ahí es muy palpable, ¿no? Entonces que esa vida sencilla, esa vida confiada, alegre, entregada, es verdad y es bella, ¿no? Entonces que eso no podemos quedárnoslo para nosotros, que eso lo tenemos que contar, y que Burundi tiene algo que contarle al mundo, y que otra vida es distinta, ¿no? Aquí el mundo muchas veces nos lleva hacia lo material, hacia lo inmediato, hacia los placeres, el dinero, ¿no? Entonces que otra vida es posible, que otra vida más sencilla es posible, y que la felicidad está ahí también, ¿no? Entonces que esa belleza, esa verdad nos puede cambiar a nosotros y nos puede salvar en el sentido de, bueno, pues de revelarnos nuestra verdadera identidad y misión también. Y ahora que vas a volver, que como decías, el avión sale nada en 3 horas, te tenemos que dejar para que te vayas enseguida. Claro, son muchos años, muchos veranos, muchas historias, muchas personas, casi una familia, ¿no? De allí, una familia africana. No sé si hay algún testimonio, alguna historia, alguna persona en concreto que te haya impactado especialmente. Pues hemos vivido de todo, efectivamente, estos 18 años. Yo también estuve viviendo ahí una temporada más larga y de todo. O sea, es que podría contar muchas, pero hemos tenido de todo, desde conversiones de gente del grupo, hablo también en primera persona, hemos tenido vocaciones, hemos tenido gente que se ha ido a vivir a Burundi después de experiencias como esta, gente que al volver aquí ha cambiado su vida, bueno, de todo, matrimonios también. O sea que al final es esto, ¿no? Que Burundi se le revela a cada uno pues de una forma distinta y también potencia su vocación, cada uno la que tenga, y nos devuelve, ¿no? Pues ese sentido y esa identidad y el sentido de la vida, ¿no? Entonces que ahí cada uno, te podría contar una concreta, pero me parecería como una abstracción o concretar algo que es, bueno, que es, hay muy muchas, ¿no? Entonces, grande, por no quedarnos con una concreta, no, muchísimas, y cada uno la suya, y eso es lo bonito, ¿no? Esos 1000 voluntarios que han ido, pues cada uno tiene su historia, y cada uno, hay quien más, quien menos, seguro, ¿no? Pero estoy seguro de que no hay persona que haya pasado por Burundi o por otras experiencias de misión y que su vida siga siendo la misma, ¿no? Y eso es la riqueza y lo bonito de la misión, el poder descubrir, ¿no? Quién eres y para quién eres, y luego traértelo a tu vida, que ese es el gran reto, ¿no? No, oye, qué bien el mes que pasa en Burundi y tal. El gran reto es traértelo aquí, qué vas a hacer con ese regalo y ese carisma que has descubierto ahí, y ahora eres portador de esa gracia, pero no te lo puedes quedar, y eso es una responsabilidad también. Totalmente. De hecho, la misión, por supuesto, es salir fuera, salir al encuentro, salir a otro país, conocer a otra gente, pero ¿se puede ser misionero en tu propio país, en tu propia ciudad, en tu propia casa? Se puede, no, se debe, ¿no? O sea, al final yo creo que, y esto es importante en el siglo XXI y con, ya sabemos, ¿no? La crisis de vocaciones que hay, sobre todo en países como España, yo creo que ahí es donde los laicos tenemos un rol, ¿no? Y estamos llamados a tomar un rol pues más protagonista, y esto que llamamos ahora mucho, ¿no? Los santos de la puerta al lado, pues Carlo, Pier Giorgio, Chiara y tal, pues esos podemos ser nosotros también, ¿no? Entonces ser conscientes de que aquí en nuestro día a día hay misión, y por supuesto que no es que se pueda, es que debemos, ¿no? Y
muchas veces la necesidad es casi más explícita aquí. Es verdad que nos cuesta, ¿no? Porque es más difícil, pues oye, echar una mano a tu hermano o a tu madre, que es muy bonito irte a Burundi y tal, y es verdad que ayuda, ¿no? Muchas veces ahí es en Burundi o en otros contextos de misión donde se despierta esa inquietud, pero luego eso, bueno, quien quiera ser misionero y quedarse en Burundi, genial, y hay un porcentaje pequeño, ¿no? De la gente que estará llamada a eso, pero la gran mayoría pues estamos llamados a volver aquí y a traernos esto a nuestra vida, entonces se debe ser misionero aquí en Madrid y todo eso que aprendemos allí, traerlo aquí también, y todo lo que aprendemos aquí, llevarlo allí, ¿no? Pero no verlo como misioneros allí o aquí, sino al final una unidad de vida, ¿no? Que es una unidad de amor y que no yo cuando estoy en Burundi ese mes soy de una determinada forma, pero luego llego aquí y tal, sino oye, pues lo mismo aquí que allí. Y bueno, has incluso vivido allí en Burundi, no sé cómo ves el futuro, ¿hay esperanza? Hay mucha esperanza y de hecho Burundi nos enseña que hay esperanza, ¿no? O sea, al revés, nosotros normalmente somos como más pesimistas porque al final tú vas con tu lógica humana normal de aquí de España y dices, pues si este país es un desastre, aquí no funciona nada, no tienen nada, ¿no? Y sin embargo les ves a ellos tan confiados, tan sencillos, tan alegres, tan así, que dices, es que si fuera por mí no habría ninguna, pero viendo ellos cómo viven, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienen a Cristo en sus vidas, porque son conscientes y eso es lo que nos cuesta mucho a nosotros, ¿no? Aquí reina la autosuficiencia, aquí reina el yo controlo mi vida, yo me gano mi vida, todo va a ir bien porque estoy yo, y luego te das cuenta de que no, ¿no? Entonces ellos, por el hecho de no tener tanto, dejan entrar a Dios en su vida mucho más que nosotros, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente hay esperanza, porque es toda la esperanza del mundo, porque mi vida no está en mis manos, sino que está en manos de Dios, ¿no? Y el futuro de la asociación, no sé qué proyectos tiene para este año 2025, ahora tenéis este viaje, pero ¿vais a ampliar? ¿Queréis ir a otros países? ¿Queréis ampliar la ayuda en el mismo sitio? Pues mira, el futuro de la asociación, llevamos 18 años, durante un montón de años pensando, algún día se acaba, o sea, esto, ¿no? Que empezamos siendo universitarios, ¿qué hacemos con esto? Y ahora, obviamente, no somos universitarios ni mucho menos, y siempre con la sensación de estamos al borde del precipicio, ¿no? Y luego vas viendo y dices 18 años y esto seguro que seguirá si Dios quiere, ¿no? Entonces que no sabemos qué va a ser, no hay ningún plan, ni estrategia, ni business plan, ni nada, esto siempre ha estado en manos de Dios y te das cuenta, ¿no? Cuando dices, joder, que es que esto lleva ya 18 años, ha pasado mucha gente nueva y se va renovando y claramente es algo que nos trasciende, ¿no? Que nos sobrepasa a nosotros y el día que no estemos nosotros, pues ojalá que haya otras personas. Entonces, ¿cuál será el futuro? No lo sé, pero seguro que es bueno porque te das cuenta de que esto no es tuyo, ¿no? De que estás en manos de Dios, entonces será algo, pues lo que Él quiere hacer con esto, que seguro que será bonito. Oye, y ahora háblame de este viaje, ¿te vas a esta tarde? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, voy un mes y medio, ahora bastante, entonces este verano tenemos ahí a 5 grupos de jóvenes y voy por un lado pues para acompañarles, universitarios, profesionales también, y luego aprovechamos también pues para nosotros lo que contábamos antes, ¿no? Hay proyectos de cooperación al desarrollo más de un orden material y luego los proyectos más de misión para la parte humana, entonces aprovechar un poco para hacer los dos, acompañar a la gente y también aprovechar pues para todo el tema proyectos de pues ver lo que estamos haciendo, ideas nuevas y demás, o sea, las dos cosas. Qué bien. Bueno, parece también que a veces cuando no cubres esa necesidad, primera necesidad material, no puedes ayudar a una forma más profunda, ¿no? Una forma más espiritual. No sé si eso lo habéis comprobado. Sí, o sea, te das cuenta, ¿no? Que hacen falta las dos cosas, que somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces que hace falta, pues, y más en un contexto como Burundi, de no, país más pobre del mundo, entonces está muy bien ir a compartir tu vida con la gente, pero si la gente se muere en un parto o no tiene que comer o no tiene educación, pues no tiene sentido, ¿no? Pero tampoco tiene sentido al revés, ¿no? Entonces vemos que tiene que haber las dos cosas, pero siempre, por mucho que hagamos muchos proyectos de orden material, que es fundamental en Burundi, siendo conscientes de que si no cambiamos el corazón de las personas no tiene sentido, ¿no? Entonces que la persona tiene que estar en el medio y que lo material también es un instrumento para llegar al corazón de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ese equilibrio entre material y espiritual, que es complicado, pero que tiene que ser así. Y no sé, para algún joven, para alguien que nos esté viendo, que quiera ponerse en contacto con la asociación, irse con vosotros, ayudar desde aquí, ¿cómo lo puede hacer? Pues ya para el año que viene, porque si algo tenemos súper claro es que esto merece la pena dedicarle tiempo, ¿no? Entonces empezamos como en enero más o menos y todos esos 6 meses hasta verano es un proceso de ir preparando el proyecto, de formarse, ir haciendo una serie de cosas para ir en cierta forma poniendo ya el corazón en Burundi y poniendo también nuestros dones al servicio aquí, que esto no es solo cuando yo estoy en Burundi, sino que aquí también se puede ayudar, ¿no? Entonces a partir de enero nos pueden contactar ahí por nuestra web, ASU ONG o en redes ONG ASU y nada, y ahí nos escriben y ya les contactamos. Sí, antes de terminar, Carlos, no sé si cuando te vas a
a enfrentar una experiencia así cuando te quieres ir, pues a un joven que esté a punto y que se quiere ir contigo a Burundi el verano, tú mismo ahora que te vas ahora? ¿Hay alguna forma especial de preparar el corazón y de prepararte para lo que vas a vivir? Sí, hay muchas, pero o sea, yo creo que sobre todo hay dos, ¿no? Una, y la más importante, por supuesto, sobra decirlo, ¿no? Pero la oración, ¿no? Entonces, ir poniendo tu corazón en ese sentido, cuidar la oración, ser muy consciente y pedir también esa gracia para estar allí, para ser instrumento de Cristo y decir, oye, yo no voy aquí yo como Carlos, ¿no? Sino voy como otra cosa, ¿no? Entonces, oración y, por supuesto, también trabajo, ¿no? Entonces, esos meses también con el grupo, la oración cada uno un poco más por su cuenta, ¿no? Pero el trabajo, al final, lo decíamos antes, pero todo lo que sea dedicarle tiempo y cariño a la misión estando aquí, hace que luego lo vivas de forma muy distinta. Si tú te conviertes en una agencia de viajes y dices, nos vemos en el aeropuerto tal día, tal hora y tal, y aquí tienes tu mochila con las 3 cosas que vas a hacer y a dar, se vivirá de forma muy distinta que si has estado estos meses y nos reunimos el domingo por la tarde y vamos a preparar esto y las clases que vamos a dar en el campamento y en las mochilas llevamos materiales que vamos a repartir allí, vamos a hacer una recaudación de fondos. Este año construimos una iglesia con todo lo que hemos sacado entre todos. Entonces eso hace que inconscientemente, aunque te da pereza quedar el domingo y luego sacar tiempo al acabar de estudiar para preparar tal, no sé qué, luego hace que inconscientemente te estás ya poco a poco te estás dando y llegas allí y eso es como un premio, ¿no? Es la culminación de un trabajo que ha empezado ya y es muy bonito porque se vive de forma totalmente distinta. Qué bien. Pues Carlos, ha sido un placer, vamos, esta charla contigo, conocer tu testimonio, conocer esta labor tan bonita en Burundi. Vamos, te deseo pues que tengas muy buen viaje en primer lugar y luego pues toda la suerte del mundo con la Fundación. Nos seguiremos siguiendo desde aquí muy de cerca, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a contar todo esto. Bueno, la información continúa aquí en 13. Yo os veo a la próxima. Que tengáis muy buen día. Adiós.